en este acto tan, bueno, que es un acto de celebración, como es la presentación del libro de Asun, Libros y balas, brujas en la hoguera. Para mí es un placer hacer de moderadora en esta mesa y pues vamos a empezar dando la palabra a todos los que estamos aquí para que el acto sea fluido, ya que tenemos un tiempo muy corto. A las 8 tenemos que acabar para poder dejar a Asun un tiempo para firmar ejemplares. Y a las 8:15 tenemos que salir, dejar la sala. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, mil gracias a todos los participantes en la mesa. Y voy a darle la palabra a Raquel Delgado, que es la directora adjunta de la editorial Ciudad Pigmalión, ya que Basilio Rodríguez Cañada no puede estar con nosotros. Raquel, tienes la palabra. Muchas gracias. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial Ciudad Pigmalión tengo el placer de darles la bienvenida al acto de presentación en Madrid de una obra muy especial. Me refiero al libro de teatro que incluye dos obras dramáticas, Libros y balas y Brujas en la hoguera, de Asun Bernárdez, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que tiene un amplio reconocimiento a su trabajo como autora teatral y como investigadora. Acompaña a la autora, la catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y directora del Instituto de Investigaciones Feministas, Carmen Mejía Ruiz, junto al también catedrático, pero de la UNED, Francisco Gutiérrez Carbajo, director de la colección Candilejas de teatro de nuestro sello editorial Pigmalión, donde se publica la obra. El profesor Gutiérrez Carbajo es el artífice el profesor Gutiérrez Carbajo es el artífice encargado de hacernos llegar esta propuesta de publicación y es autor igualmente del magnífico pórtico introductorio al libro. También nos acompaña esta tarde en la mesa Ana Fuentes, actriz e investigadora cultural. Pero antes de continuar, debemos agradecer a la institución que nos acoge, la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid, que nos haya permitido reunirnos en este acogedor salón de actos para escenificar el nacimiento de una nueva obra dentro de nuestro catálogo editorial, especialmente al estar celebrando nuestro 25º aniversario. El Grupo Ciudad Pigmalión es un proyecto editorial internacional que surge hace 25 años, con más de 2000 libros publicados, de muy diferentes géneros y autores de 4 continentes. El presidente del grupo, Basilio Rodríguez Cañada, me pide que excuse por no poder acompañarnos, ya que se encuentra promocionando a nuestros autores en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En nuestro trabajo editorial siempre hemos primado la excelencia en las ediciones, pero en ocasiones nos sentimos especialmente reconfortados con el resultado del trabajo realizado. Es el caso que nos ocupa. La edición de este libro ha supuesto un reto importante para nuestros diseñadores, editores e impresores que han procurado dignificar el excelente trabajo de Asun Bernárdez, autora de la obra. Ojalá que el resultado final sea del agrado de todos ustedes, lectores representados esta tarde aquí como público selecto que aprecia el arte en todas sus manifestaciones. Finalizo estas breves palabras, no sin antes recomendarles una máxima que desde nuestro grupo editorial compartimos con la autora de la obra que hoy nos convoca. Si crees en algo de veras, se puede convertir en realidad. Y porque creemos en libros como el que presentamos, reconvertimos la colección Candilejas de teatro en una colección de carácter académico, sin dejar de ser divulgativa, habiendo configurado un excelente consejo editorial de especialistas en la materia. Agradezco la participación en este acto a los prestigiosos presentadores mencionados anteriormente, que se van a encargar de hablar del libro en cuestión. Gracias a todos por su confianza, apoyo y atención.
magnífica obra que tiene. Entonces voy a ser muy breve, no haciendo justicia a toda su producción. Catedrático de Literatura Española y académico correspondiente por Madrid de la Real Academia de Bonilletes. Ha sido presidente de la Asociación Española de Semiótica y decano de Filología de la UNED. Ha impartido clases en universidades europeas y americanas y pertenece a los consejos de redacción de reconocidas revistas internacionales. Sus últimas publicaciones en el ámbito de teatro han sido Teatro Breve Actual, Barcelona Edasa, Clásicos Castalia 2012, José Luis Alonso de Santos, Los Conserjes de San Felipe, Cádiz 1812, Madrid, Cátedra 2012, Teatro y Cine, Teorías y Propuestas, Madrid, Ediciones de Orto, Ediciones Clásicas 2013, Dramaturgas del siglo XXI, y este libro me interesa a mí especialmente, Madrid, Cátedra 2014, y Tres comedias de miedo, Madrid, Cátedra 2015. Después de 2015 tienes varios libros publicados y solamente voy a hacer alusión a los más recientes. En 2018, bueno, seguro que a lo mejor tiene alguno más, y Paco me perdonas si es así, tiene un libro, Cartas de Amor, después de una paliza, La puta de las mil noches, WhatsApp. Está publicado en Cátedra en 2018. Y el teatro como documento artístico, histórico-cultural en los inicios del siglo XXI, publicado en Verbum 2017, entre otros muchos libros. Tienes la palabra, por favor, Paco. Muchísimas gracias. No sé, ¿están encendidos? Sí, se oye, sí. Muchísimas gracias a la maestra, gran catedrática Raquel Carmen Mejía, a la que conozco ahora personalmente, pero yo he leído muchas cosas de ella, y con la Complutense tengo muchísimas relaciones, pues donde yo cursé mis dos carreras, aunque ahora estoy en la UNED, y acabo de salir justamente de un grupo de la Academia de Artes Escénicas, de la que soy académico de número, pues teníamos una reunión para premiar a una institución o a algún autor, y entonces, bueno, por una de las propuestas que había, es una institución en la que yo soy responsable, y me he tenido que salir no ya de la votación, sino del grupo. O sea que he dicho, bueno, otras experiencias cuando he ido en comisiones de traducción, en el ministerio, cuando van a traducir un libro, te sales y después puedes entrar, no, te sales. Pues bien, ahí ha quedado César Oliva, Rodolfo Sierra, etcétera, que lo harán francamente bien. Pero yo creo que son una propuesta más. ASUM, tengo la fortuna de conocerla hace ya bastantes años, la conocí en unos cursos de verano del Escorial, donde allí la estrella era el Fernando Arrabal, y muy pronto empecé a leer, porque aparte de su labor creadora, que lo es, y creadora de teatro, empecé a leer sus libros, que para mí fueron muy iluminadores, que hablaban de la recepción, como bueno, pues todo lo que tiene que ver con la estética de la recepción, y después todo lo que ha escrito, mucho de lo que ha escrito sobre la mujer, un asunto que a mí me interesa especialmente, y he escrito porque me parece que realmente ahí es donde he encontrado la verdadera literatura. Asun, cuando nos entregó, yo le pedí, como director, tuve la fortuna de que Basilio Rodríguez Cañada y Raquel, que son dos hombres, un hombre y una mujer, que realmente son elogiables. Tener una editorial de estos días, donde se cierra una librería cada día en España, frente a Italia donde se abre una, pues realmente es un mérito que no tiene subvenciones oficiales, que viven así. Yo solamente los comparo a otro amigo mío que va por libre y que no tiene subvenciones, que es Rafael Álvarez del Burgo. Bien, pues en esta colección Candilejas hemos publicado desde los clásicos, Cervantes, Valle Inclán, y publicamos uno de un catedrático de la Complutense que murió, una época en la que murió bastante gente famosa, y a él ni siquiera lo mencionaron. Se llamaba Antonio Prieto. Antonio Prieto
que fue catedrático de la facultad y realmente una publicación de los persas con un gran prólogo de Javier Huerta Calvo. Hemos publicado también a Pedro Guillera, hemos publicado bueno, y tenemos pendientes varias cosas. Yo tengo muchísimo interés cuando se pueda sacar una versión que hace López Mozo de la Lozana Andaluza. Y bueno, pues es la colección Candilejas, como decía Raquel, no solamente de investigación, sino también de difusión más contraria. De las dos obras que elegí, de acuerdo con Ansel, fue una que tiene carácter un poco histórico. Hay a veces novelas que no se pueden llamar novelas picarescas, sino novelas de carácter picaresco, como Portael y Picaresco. Y esta es una novela de carácter histórico que realmente pues, ha tenido una gran importancia, una obra de teatro, ha tenido mucha importancia en los últimos tiempos, pero que realmente ya las auténticas novelas históricas para mí son las de Galdós y tal. En el año 1988 hicimos un congreso sobre teatro histórico, porque sobre el teatro histórico había muy pocas cosas publicadas. ¿Qué había sobre el teatro histórico? Pues los estudios de Menéndez Pelayo, el capítulo que le dedica Lucas en la novela histórica al teatro histórico, la tesis de habilitación de Benjamin sobre el teatro y otro libro de Lindenberger. A partir de entonces se empezó a publicar también, me estoy refiriendo a estudios teóricos sobre teatro histórico, de Rey Ramón, de Rovera, en mi caso, y uno de una autora muy importante, que es catedrática de portugués en la Universidad de Extremadura, se llama Yolanda Obando. Yo la leí mucho tiempo antes de conocerla y hace 3 años me invitó a una tesis sobre teatro portugués. Bueno, pues cuando hicimos ese congreso que digo, la profesora el que fue Carlos García Gual, Carmen Boves, etc., y la profesora que tenía que comprobar ahora si esta mañana no me ha dado tiempo a ver si vive, ojalá viva todavía, Maris Bertrand, una profesora canadiense, que ya en el año 1998 tenía 3 grandes volúmenes de bibliografía, solamente bibliografía comentada sobre la Guerra Civil Española. Fíjese lo que ha llovido desde entonces y la cantidad de obras que se han publicado. Bueno, pues en ese tema, porque sobre la guerra se ha publicado mucho, algunas cosas buenas y la inmensa mayoría no tan sumamente buenas. En aquel congreso yo recuerdo que hablé de 2 obras de teatro sobre la Guerra Civil Española, pero que no la tratan directamente, son Las bicicletas son para el verano y Ay Carmela. Y Las bicicletas son para el verano casi a través de Sinet, aunque nos vamos enterando de lo que es la guerra, pero es muy difícil hacer una obra de teatro sobre la Guerra Civil. También es muy difícil el reto que se propuso Aso, pero lo que hace es irse en la biblioteca de filología, bueno, la biblioteca entonces de filosofía y letras, donde había casi 200.000 ejemplares, y ahí sitúa, porque ya en la primera escena, los 4 personajes fundamentales, que además uno pues, es un John, que es un comunista inglés, Juan, que es un personaje normal del pueblo, y 2 militantes anarquistas, Joan y Johanna. Todos se llaman Juan. Yo tengo un estudio sobre los nombres propios, es importante, pero el estudio más importante sobre eso es el de un catedrático de la Universidad de Valencia, Ángel López García, que se llama Lo propio del nombre propio. Muy interesante. Hay nombres propios que a veces, tanto utilizar, pasan a ser comunes. Es un Don Juan, la Celestina, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos individuos tienen fonéticamente son distintos, porque uno está en catalán, otro en inglés y después en español. Están allí realmente defendiendo con las armas que tienen. Y leí el testimonio de un brigadista internacional, John Summerfield, que dice que cuando llegó, es verdad, que como auténticos los libros a veces servían de barricada. Dice, utilizamos mucho
de la filosofía alemana, que eran auténticos, realmente estaban a prueba de bomba. De todas formas, se conserva algún libro con agujereado, un manual de bibliografía general francesa, que conoce perfectamente Carmen Mejía, y con un agujero donde pone esta frase: memoria para servir a los hombres ilustres de la República. Bien, en esta atmósfera adquiere mucha importancia otro personaje histórico fundamental, que es Bonaventura Durruti, y se plantea lo de Durruti es muy interesante para teatralizar. Es el problema, la cuestión debatida sobre su muerte, y por los documentos que yo he leído y por lo que hace decir Joana a Juana, que dice la verdad, porque muchos preguntaban, muchos se decían que la muerte había sido fuego amigo. Estas cosas pasan en la guerra, en las 45 guerras que se están ahora mismo batiendo, 45, no solamente la de Oriente Próximo ni la de Ucrania, hay miles de guerras, horriblemente. Y dice la Juana que la verdad es que fue una muerte accidental, se disparó el arma, me lo dijeron y me encargaron que buscara las pruebas para demostrarlo, y aquí están. Saca una mochila con unos folios, son las declaraciones de las que estaba en aquel momento, que se las prestó Julio, el chofer y otras personas. Bien, en esta obra, una obra muy interesante, hay también referencias a las canciones, a Volver, el romancero del prisionero, ¿no? Que por mayo era por mayo. A mí me gusta, dentro de los romanceros, de los cancioneros dedicados a la prisión, una canción que aparece en un cancionero, en el primer cancionero europeo, que es el de Juan de la Encina, de 1495, porque no solamente es la letra, sino acompañado de la música. Y cuando lees una canción como esta, no te tardes que me muero, carcelero, no te tardes que me muero, parece de una gran preciosidad. Claro, escriben sobre la cárcel los que han sufrido, como Fray Luis de León, Santa Teresa. Fray Luis de León, que lo único que lo defendió en catedrático también de Salamanca, fue mi paisano Francisco Sánchez de las Brozas. Y otros hombres de teatro como Rivas Cheri, Antonio Bueno Vallejo, Alfonso Sastre. Hay una obra de teatro magnífica de López Mozo, gran autor, que el otro día fue a verme después de haberle amputado un pie y tal, y hace su vida y tal, y es para mí un gran... Bueno, pues una obra, y tenemos pendiente en Candileja, publicar una de ellas, pero Cúpula Fortune, o Fortune, como dicen los catalanes, decía un compañero mío, y se ha hecho Cúpula Fortune. Bueno, pues Cúpula Fortune fue una técnica que utilizó Rivas Cheri en la cárcel del Dueso, y que allí coincidió con Bueno, que discutían, ahí la postura de Rivas Cheri frente a Bueno era la que después Bueno defendió frente a Sastre, y era realmente una forma de iluminación maravillosa. Sobre las cárceles, aparte de, pues había también muchísima trabajo de investigación, aparte ya del clásico de Foucault, Vigilar y Castigar, que Foucault no solamente tiene los trabajos de las tecnologías del yo, sino las tecnologías del castigo, las tecnologías del castigo, tremendo. Bueno, pues el libro blanco sobre las cárceles franquistas de Ángel Suárez y el equipo 36, en la editorial Ruedo Ibérico, donde conseguíamos libros hace ya muchos años. Mujeres encarceladas, la prisión de venta en la República del Franquismo, de Fernando Hernández Holgado. Testimonios de las mujeres en las cárceles franquistas, de Tomás Cuevas. Los libros que ha coordinado mi colega Ángeles Ejido, y donde tiene de ahí
artículo sobre el Tomás A. Cuevas, maravilloso, mi colega Jorge Montes, un catedrático de Derecho. Bueno, pues, y un libro muy importante que también, un preso del Dueso, que es Ramón Rufat. Ramón Rufat, otro anarquista, que se unió a la columna Durruti, creó lo que se llamó un grupo, inicialmente anarquista, Los Hijos de la Noche, precioso, y escribió, aparte de las cárceles franquistas, un libro que yo no lo encuentro, lo estoy buscando, Filosofía del Yo y Filosofía del Nosotros. Curioso de lo de este hombre. He escrito mucho sobre, aquí está Juan Escabia, que su libro Cautiva también lo edité. Bueno, me llamó la representación, la atención, un libro que representaron, una obra de teatro, Ana Zamora y su compañía Nado de Amores, que es El Penal de Ocaña. Aquí estamos en lo de siempre. ¿Quién era Josefa María Josefa Canellada? Y dice, la mujer de Zamora Vicente. No, ella tiene sustantividad por sí misma, ¿por qué es la mujer de tal, no? Bueno, pues, esta experiencia de la cárcel, que yo he conocido muy bien porque la he sufrido aquí y en otros continentes, y porque después he estado dando clases en la cárcel, recuerdo de un individuo muy amigo mío, comunista, que era Carlos Álvarez. Murió no hace mucho, un año, cosas así, tampoco dieron noticia. Y este hombre estaba en la cárcel cuando los últimos que fusiló Franco al amanecer por Colmenar Viejo, Carlos Álvarez. Tiene un libro, en Ruedo Ibérico también, que se llama Escrito en las paredes. Solamente era un hombre militante comunista. Y cuando salió, en aquella amnistía primera que dio, me leyó un poco lo que le pasaba lo que a mí un poco, de vez en cuando, tiene jaquecas. Dice, mientras luchaba yo con mi cabeza doliente en una celda de castigo, de madrugada deshojaron trigo. Horror irreversible, no hay nobleza, no hay ninguna belleza en lo que digo. Próximo a aquellos individuos que murieron por ser simplemente, los individuos aquellos eran evidentemente terroristas, pero matar a alguien es ya lo peor que puede hacerse. Se habla en el libro, en la obra de teatro, de las obras que hay allí, que me parece que de los 150.000 libros se destruyeron 100.000 y quedaron los 50.000. Se habla de las poesías completas de Machado, de la edición del 1933. Bueno, pues tuvieron que pasar, poesías completas se llamaban, tuvieron que pasar unos 60 y tantos años hasta que se publicase realmente las poesías completas. Ni siquiera la edición del centenario del 1492, aquella que yo vi presentar al ciertamente fatuo Alfonso Guerra, queriéndole corregir la plana a Oreste Magri, que había hecho la edición de ese libro. Pues lo que realmente no eran poesías completas. Las poesías completas se publican en el 1999 en Austral por el profesor Alvar. Las había publicado ya antes también como poesías completas, pero no eran completas. Se habla de muchísimas otras cuestiones, pero lo que realmente me llama la atención, o lo que fundamentalmente hace enseñar el libro, cómo desde distintas posturas individuales cada uno está luchando por terminar o por defenderse frente a los que habían roto o querían terminar con la República y terminaron con ella. Cada uno está ahí labrando su identidad, que realmente me sirve eso para enlazar con el siguiente libro que se publica, Brujas en la hoguera, en la que en la nota previa nos dice la autora que es una obra sobre la fantasía de la construcción de la identidad. Ahí, antes de eso,
para hablar de todas estas cuestiones necesitamos pues, realmente toda una... Me parece que la teoría del género es de las teorías que realmente ha tenido muchísimas trabajos interesantísimos, sobre todo, no solo la mujer, sino sobre cualquier aspecto de la literatura. Y mencionamos ahí las clásicas Mary Wollstonecraft, que su hija Mary Shelley decía que era una de las pocas mujeres que de vez en cuando aparecen, o de esas pocas personas aparecen una vez por generación para lanzarnos un rayo de luz. Bueno, pues ahí hasta las modernas investigadoras, desde Irigaray hasta Silene Seixús, etc. Y aquí en España, desde Raquel Osborne, Asun Bernarde, Amelia Valcárcel, Alquia Millares, María Dolores Programa, etc. Muy interesante es la refutación que hacen mis colegas, porque Celia Morós es profesora de la UNED, de la tesis de Irigaray. Bueno, pues todas estas tesis realmente hablan sobre la identidad, sobre el cuerpo, que era una de las cosas que hacía mucho tiempo me decía Asun que realmente ella estaba trabajando. Yo veo mucho dentro de esas teorías, llevadas a la práctica, algunas de Simone de Beauvoir y de Rosy Braidotti, que para mí tiene muchísimo interés. En la tesis del libro son de estas mujeres que van al infierno y entonces el diablo les dice que pueden volver a la tierra y asumir la identidad que quieran. La figura del diablo es muy importante en la literatura. En la Edad Media, César Moya escribió una tesis doctoral sobre el demonio en la Edad Media en la literatura, muy buena. Hay un libro que no conozco, pero que quiero ver, que es sobre el demonio en el siglo de oro, de Arsenio Moreno Mendoza. Y el diablo es realmente un personaje importante. Tengan en cuenta, dentro de toda la dramaturgia del siglo de oro, las cadenas del diablo de Calderón, etc. Pero algunos de los teólogos cristianos que a mí me interesan mucho los teólogos islamistas, con los que tengo bastante relación, pues tanto Agustín como Tomás hablan del diablo con forma humana. Tomás de Aquino, que murió con 40 y no muchos años. Le decía, hombre, este hombre que escribió tantísimo y al final pone que todo lo que ha escrito hasta entonces es paja. Yo estando en Toulouse, visitando las iglesias, que me gusta bastante visitar, vi un sepulcro, que Jacques Tomás Aquino murió, y lo enterraron allí, seguramente vendría algún concilio francés. Bueno, pues es el diablo con forma humana, hasta el Papa Francisco lo ha sostenido el año pasado. Hay muchas denominaciones del Papa Francisco, no voy a decirlas aquí para que no me lleven a la cárcel, porque no te llevan por menos de lo que me llevaron a mí. Pero bueno, donde dice que el demonio sabe engañarnos y disfrazarnos vestidos de ángeles. O sea que realmente el diablo es terrible. Estas mujeres quieren realmente pues hacerse una figura que no habían hecho antes, la de perfecta casada, la de mujer, pero ninguna de ellas cuando vuelve consigue lo que realmente pretendían. En relación con ello, hay también un libro que yo, en Ediciones Invasoras, que yo hice un prólogo no hace mucho, de 4 grandes maestros, 2 han muerto ya, que es Domingo Millas y Luis Riaza. El otro es Murillo y el otro es José Manuel Corredoira. Entre los dramaturgos jóvenes, para mí, ahora los mejores, claro, pongo siempre, por supuesto, mi amigo Juan Mayorga, pero de los jóvenes, los dos mejores, es José Manuel Corredoira Viñuela, cuyos prólogos se los ha hecho Juan Goytisolo, Fernando Arrabal, Jean Canavallo, Senabre, yo mismo.
y sin embargo sus obras no son fáciles de representar ni se representan. Es un auténtico sabio. Y otro, para mí que es buenísimo, es César López Llera, el que está estrenando todos los viernes ahora una obra que se llama La puta libertaria, los últimos días de la puta libertaria, en la sala Camino, que está por el Camino Verde y tal. Es muy interesante porque ahí no solamente han sacado muchas veces a lesbianas en el teatro, no tantas veces, pero aquí son dos lesbianas que se separan, y las reflexiones de la puta libertaria son increíbles, de César López Llera. Pues cuando yo hago la introducción de ese libro, realmente digo lo siguiente, que me parece del libro de Riaza, de Corredoira, de Táltigo, es una obra tremendamente original, innovadora, antiburguesa, contracultural, antisistema, políticamente incorrecta, barroca, provocadora, irreverente, cínica, graciosa, sabia, rara, devastadora, heteróclita y especiosa. Todos esos calificativos le doy a esas 4 obras hechas por esos 4 grandes maestros que no sé si las han visto. Hay toda una crítica en el libro de Asu por estas mujeres, o sobre todo también por el sistema de la moda y tal, o cuando hablábamos antes del cuerpo, por esa obsesión de los cuerpos perfectos, ¿no? Yo de esta dramaturgia del siglo XXI, la única, la que no conozco personalmente, nos hemos comunicado simplemente por correo, cuando es, para mí, de las jóvenes dramaturgas, es una de las mejores. Se llama Vanessa Sotelo. Nació ya a los 60 y tantos, es entonces ¿no? joven, y en su obra Camurasca es importante. Cuando habla, dice que los productos dietéticos y los cosméticos tengan figuras culturales e hiperdelgadas, eso es ya microfascismo del poder. Culos perfectos, brazos perfectos, bronceados perfectos, rostros perfectos, barrigas perfectas, y no existen los cuerpos perfectos. Que a todo Dios se le meta eso en la cabeza, no hay cuerpos perfectos. Y después sigue hablando ya el problema que tiene la mujer cuando tiene que entrar y que vivir en sociedad. Es así que vas por la calle, tranquilamente, te encuentras un grupúsculo de tíos y no pasas. Y no quiero pasar, yo quiero pasar libremente por la calle. Y que no me digan que hay igualdad porque no la hay. Y eso también lo sufre mi novio. Mi novio sufre una violencia extrema cuando oye eso de que su novia tiene un polvo. Yo a veces paso por la calle y tengo que esconder todas las partes de mi cuerpo que puedan estar miradas y las barbaridades para no sufrir una violencia extrema. Bien, todo esto, la crítica que hace esta mujer de esa obsesión por los cuerpos perfectos, por la moda, etc., me parece tremendamente interesante, y lo ha hecho también Asu. El problema de estas mujeres es que, claro, desean construirse una figura, pero es muy difícil conseguir, porque en definitiva subyace, yo creo, en todas ellas la cuestión del amor. La cuestión del amor, como la planteaba Platón, como la expresión del deseo de aquello que nos falta. Lo trata Platón en muchísimos libros, en el Lisi, en el Pedro, en el Borgia, en el Protágoras, pero es en el Banquete donde realmente lo plantea de forma más clara. Y lo plantea Aristófanes. Dice que inicialmente todos éramos dobles. Y fuimos divididos, el ombligo la señal por donde fuimos divididos, y por eso aspiramos a juntarnos con el otro. Pero ese deseo, entonces, el amor como deseo, que aparece en muchísimos otros autores, dice, bueno, pues, ¿qué pasa cuando se cumple ese deseo? Pues ya lo explicó mi tocayo Francisco Rodríguez Morín, el gran cervantista. Deseada una cosa parece un mundo,
luego que se consigue tan solo es humo. Bien, pues todas estas ideas del amor, del deseo, la expresión que tienen algunas de estas mujeres, yo lo que quiero pecar, 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 yo lo que quiero pecar, etc. Hay referencia también a los 7 pecados capitales. Y esto es un tema que también me ha interesado en alguna ocasión, porque aparece ya, por ejemplo, la envidia representada por Leán en la obra de Asun, la lujuria por Led, la ira por Janet, la soberbia por Vilá, y todas, claro, realmente la Iglesia ha hablado de los 7 pecados capitales. Adelantaré que tanto los 7 pecados capitales como las virtudes que tratan muchas veces, y yo creo que en el libro de Asun también, son como figuras retóricas más que como auténticos pecados según la Iglesia. Aparecen todas estas cuestiones en el libro de Alexandre, aparecen los de Ramón Llull, el libre de la virtud del pecado, escribe un libro incluso sobre la medicina del pecado, en don Juan Manuel, los proverbios para de Sento, y los filósofos, por ejemplo, Descartes y Spinoza, lo tratan dentro de los afectos y las pasiones del alma, ¿no? Cuando hablan de los pecados. Para Miguel de Unamuno, 3 novelas ejemplares y un prólogo de todo hombre, que habla de hombre, llevamos los 7 pecados y las 7 virtudes con nosotros. Hay un autor poco conocido, pero que se llama el libro Los 7 pecados capitales, ya estoy casi terminando, Antolín López Peláez, que dice que realmente que donde se tiene muchos reflejos en el teatro, no es malo por naturaleza, sino por el abuso que hacen de él los malos. A esta escuela de lujuria puede contribuir eficazmente el recurso de la versificación. Realmente provoca la lujuria, el que con frecuencia se recurre en la escena. Más es una fuerza de la seducción cuando, como en la zarzuela o en la ópera, la música se junta a la poesía. Eso ya es terrible. Pero hay otro autor conservador, como es Wenceslao Fernández Flores, que dice que si en las 7 columnas, que se desaparecen las 7 columnas o las 7 pecados capitales, en la sociedad industrial camino de la felicidad no conduce absolutamente a nada. Se ha escrito Alfonso Durro sobre los 7 pecados capitales, se ha escrito muchísimo más sobre todas estas cuestiones y, bueno, pues hay referencias también al vestido, a lo que decíamos antes, ¿no? Pero con la reflexión esta que ya Lope de Vega nos da en el Perro del Hortelano. Todo es vana arquitectura, porque dijo un sabio un día que a los sastres se debía la mitad de la hermosura. Se preocupa mucho también por la interacción, la comunicación con el público, interacción que aquí es diegética. Hablan, por ejemplo, se dirigen al público desafiante. ¿Qué hacéis aquí? ¿Cuánto habéis pagado por la entrada? Vaya una manera más gilipollas de perder el tiempo y el dinero. Mejor estaríais descansando. Y Liliana exclama, ¡qué asco de público! Quería adivinar sus pretensiones. Ya quisierais estar en un teatro como Dios manda. Y qué caso más horrible, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, esta relación, lo que ya para resumir en 2 palabras, lo que hace Asun Bernardes en esta obra es realmente una obra de carácter alegórico, pero que es como un juego escénico, pero con ese juego, el teatro de Asun es para mí un teatro de la esperanza, no de una esperanza religiosa, metafísica, ni siquiera humanista, sino de la esperanza biológica, de la esperanza de la transformación. La muerte no existe, existe el gran milagro de la vida biológica. La muerte era considerada por mi maestro José Núñez, Pedro Matrona, como un acto de generosidad. Hay que morir para dejar sitio a los demás. La esperanza resulta inevitable porque lleva todo a una constante transformación de la vida en otra forma de vida.
la esperanza se nos muestra así, como un deber, como una obligación, como una realidad ineludible. Muchas gracias y perdón por los 20 minutos que Muchísimas gracias, profesor, por esta gran lección magistral y por hacer esas referencias tan eruditas relacionadas con el libro de Asun, que yo creo que todos nosotros hemos aprendido muchísimo en estos pocos minutos. A pesar de que pueden ser largos, pero no así. Ahora voy a darle la palabra a Anita Fuentes, que es estudiante de doctorado en nuestro instituto, en el Instituto de Investigaciones Feministas y becaria predoctoral de la Caixa. En el ámbito de la cultura, ha presentado y producido varios podcasts y dirigió la sección de cine del podcast político La Base, así como el programa de análisis de cine y series en Canal B. En su tiempo libre es actriz en formación. Anita, tienes la palabra. Funciona, ¿no? ¿Se oye? Vale. Bueno, voy a sacar la chuleta y espero no extenderme mucho. Como yo no tengo tanta trayectoria, pues al final no tengo tanto que decir, ¿no? Pero bueno, cuando Asun me pidió que participase en esta presentación, que la verdad es un honor participar en cualquier cosa siempre con Asun, pues me dijo que le gustaría que aportase una mirada joven a estas dos obras que me parecen fantásticas, Libros y balas y Brujas en la hoguera, ¿no? Bueno, respecto a la primera, voy a ser un poco más breve, pero no quería dejar pasar la oportunidad de resaltar lo importante que es seguir escribiendo y seguir creando obras que nos refresquen la memoria a las generaciones jóvenes especialmente, ¿no? Ya sea desde la literatura, desde el cine, desde las artes visuales, ¿no? O desde el propio teatro en este caso. Estas semanas creo que estamos viendo en las calles de todo el país, ¿no? En Madrid especialmente, a gente glorificando el franquismo, banalizando el concepto de dictadura que se está aplicando al actual gobierno, que poco tiene de dictatorial, la verdad, mientras oímos frases como con Franco había más libertad, reivindicaciones también estamos viendo de simbología nazi, fascista, y muchas de estas personas son personas jóvenes. Bueno, no hablo de gente de mi generación siquiera, ¿no? Hablo también de estudiantes universitarios, de adolescentes y de niños y niñas. A mí me parece una situación preocupante, no que se manifieste la gente joven, por supuesto, sino los valores que están reivindicando, la deriva reaccionaria que está tomando la gente joven en nuestro país y toda la gente también, y más allá de nuestras fronteras, por supuesto. Y creo que los jóvenes y las jóvenes que no hemos vivido muchas de las cosas que están hoy en el centro del debate, si supiéramos más sobre nuestra propia historia, si nuestros conocimientos no dependieran solo de los libros de texto o de qué le apetece enseñarnos al profesor en el colegio ese día, ¿no? Si hubiese más cine, más arte, más obras de teatro como Libros y balas, por ejemplo, pues no caeríamos tan fácilmente en la manipulación pues, de los poderes mediáticos, económicos, políticos, ni caeríamos tan fácilmente en idolatrar a personajes como, pues no sé, Milei, ahora que está también en boca de todos, ¿no? O a partidos ultras que son increíblemente populares pues, en redes sociales como TikTok, que es la red social más utilizada por la generación Z, ¿no? Bueno, en este sentido no puedo estar más de acuerdo con cómo Francisco describe el teatro de Asun, ¿no? En la introducción de este libro, y lo llama Teatro de la Esperanza. A mí, pues, estas obras de teatro también me esperanzan bastante porque creo que son muy necesarias. Y bueno, de la segunda obra de este libro, Brujas en la hoguera, tengo mucho que decir como mujer joven y feminista, pero también intentaré ser breve, ¿no? Hace 3 años, cuando estábamos confinados todos, pues decidí empezar un podcast en el que analizaba con amigos y amigas películas, series y otros elementos de la cultura popular del momento. Y este, de hecho, fue el principio de mi trayectoria como analista de cultura, ¿no? Y uno de los primeros episodios que hice en este podcast lo dediqué a charlar con 2 amigas sobre un fenómeno que llevaba tiempo pensando, ¿no? Que es la reapropiación de la figura de la bruja por parte de las feministas de mi generación. Entonces, bueno, si echamos la vista atrás, no muy atrás tampoco, ¿no? El colectivo activista estadounidense Witch
ya afirmó en su primer manifiesto, allá por los 60, que las brujas siempre han sido mujeres que se atrevieron a ser marchosas, valientes, agresivas, inteligentes, inconformistas, exploradoras, curiosas, independientes, libres sexualmente y revolucionarias. Silvia Federici, que no se la podemos citar, ¿no?, cuando se habla de brujas, ha escrito a largo y tendido sobre la explotación de los cuerpos femeninos por parte del sistema capitalista y también ha recurrido mucho a la figura de la bruja. Y para ella las mujeres que murieron en la hoguera, que eran médicas, matronas, abortistas, herboristas, ¿no?, constituían una amenaza para el capitalismo porque se negaron a poner sus cuerpos y sus vidas a disposición del sistema, ¿no? Bueno, y a día de hoy somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, ya es un mensaje recurrente en las pancartas del 8M, ¿no? A mí Brujas en la hoguera, y ya con esto termino, me ha hecho pensar en todo esto, me ha hecho pensar en lo que aprendemos de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras directoras de tesis y de las mujeres, ¿no?, que han luchado porque hoy nosotras podamos ser independientes y podamos ser rebeldes y podamos expresar todo lo que queramos y lo que sentimos, ¿no?, sin miedo. Entonces, bueno, por esa lucha yo creo y por esas brujas estamos hoy aquí y tengo muchas ganas de que leamos, ¿no?, un fragmento de esta obra de Asun, que es fantástica. Muy bien. Muchas gracias por esa mirada chulesca, innovadora y atractiva que nos has aportado de la obra de Asun. Y para que Asun cierre, pues me toca a mí, voy a adelantarme ya a ella, a pesar de que soy la presentadora. Y entonces Asun me dice, solo 5 minutos. Bueno, yo tenía preparados 10 minutos, entonces voy a saltarme varias cosas bonitas que había escrito. Lo bonito lo voy a dejar para que lo veas luego tú. Después de todo lo que ha dicho Paco y Anita, poco puedo yo añadir. Pero hablar de este libro es hablar de Asun, mujer inquieta y rebelde, que conocí en las aulas del edificio B en mi clase de literatura gallega. Casualidades de la vida, una manchega, Carmen Mejía, dando clases de literatura gallega a una gallega, Asunción Bernaldez. Desde entonces, cuando yo empezaba a dar clases no solo de literatura gallega, sino también de literatura catalana y de literatura portuguesa en relación con la española, en el Departamento de Filología Románica de la Facultad de Filología, y cuando Asun estudiaba 5º curso de Filología Hispánica, puede ser el 87-88 aproximadamente, desde ahí hemos ido caminando, dándonos la mano y encontrándonos y desencontrándonos en muchos espacios, pero siempre volviendo a encontrarnos. Y salto un gran fragmento lleno de belleza. Durante todo este tiempo con Asun en el instituto, luego cuento la historia de cómo entro en el instituto, esas cosas, pero eso no tiene problema. Durante este tiempo con Asun en el Instituto de Investigaciones Feministas, seguimos fortaleciendo nuestra amistad y tengo que decir que Asun es fundamentalmente artista. No solo es profesora y catedrática de periodismo, su capacidad para crear es plural. Le gusta la pintura, la costura. Ella nos contaba el otro día en una cena con otra amiga que ha venido de Santa Bárbara, que en otra época hacía su ropa, ella misma se hacía sus vestidos, sus pantalones, por lo tanto también era costurera. Y fundamentalmente le gusta escribir, no solo libros científicos como el más reciente, publicado en Tirante Blanc, Ecoficciones, cine para sentipensar la crisis climática, como se puede observar solamente por el título. Asun siempre está en la vanguardia, porque en su trayectoria la búsqueda, la indagación son fundamentales. Y con este libro Asun pretende, con este libro de Ecoficciones, cine, etc., pretende enseñar a leer de forma crítica los medios y mostrar que existen otros mundos posibles. Es más larga la cita, pero también la corto, la censuro. Decía que a Asun también le gusta escribir. Como artista que es, creación. Le gusta escribir como artista que es, creación. Tiene una novela, escrita en gallego, que se titula Lola, a filla de Cangas, en la que lleva a la ficción la vida de Lola, una mujer sencilla del mar de Cangas que fue asesinada por los fascistas. En esta novela, la autora une su compromiso político con el compromiso con su tierra, y de esta forma la vida de Lola, unida a la historia de su tierra, Cangas do Morrazo, rincón bellísimo de Galicia, queda ficcionada en gallego.
la lengua en la que creció y la lengua también de Lola, la protagonista de su novela. Y en el libro que nos convoca hoy aquí, Asun nos deslumbra poniendo en nuestras manos dos obras de teatro de temáticas diferentes, pero unidas por ese afán de la autora de abrir nuevas puertas para que ese mundo mejor sea posible. Y aquí me permito utilizar las palabras del profesor Francisco Gutiérrez Carbajo, quien tan afinadamente define el teatro de nuestra autora en su magnífico y espléndido prólogo. Por favor, comprad el libro y leer no solamente las obras de Asun, sino el gran prólogo del profesor Gutiérrez Carbajo, porque es toda una lección magistral. Bueno, pues él dice que el teatro de Asun es el teatro de la esperanza. Él mismo ha terminado su discurso con esa cita que yo no voy a repetir, pero que a mí me servía para introducir mi texto. Esa esperanza de la transformación es lo que Asun nos ofrece, en Brujas en la hoguera. Esas brujas a las que en el siglo XVI las queman y que el diablo las lleva al siglo XXI, así de la noche a la mañana, dándoles la oportunidad de vivir como mujeres. Desde esta estrategia literaria, en el teatro todo es posible, porque todo es implicación, según Gutiérrez Carbajo, la autora nos ofrece una serie de estereotipos femeninos y desde esta transformación de poder ser mujeres buscan su identidad. Desde lo alegórico y simbólico, todo es posible en este entramado en el que ellas se rebelan y utilizarán la venganza. No voy a leer la página 138 que os quería leer, donde se define la venganza de una forma bellísima. Comprad el libro. Como arma, utilizarán la venganza como arma para acabar con el poder del diablo. La dualidad de mundos pervive en la obra y el contraste para darle actualidad lo consigue su autora, haciendo que las brujas utilicen la informática como arma para que todo cambie de lugar. Esa transformación que puede hacer que ellas sean las poderosas. Transformación de papeles, de poderes. La transformación no es imposible. Ellas serán las poderosas. Y el poder de él, el del todopoderoso, el único capaz de hacer cambiar el curso de las cosas, corre peligro, gracias al poder de apretar la tecla de un ordenador. Y Yanar, una de las protagonistas, dice, ¿y si apretamos? Y acaba la obra con el no del diablo. Bueno, así acaba la obra. Es muy divertida. Pero también lleva un mensaje con esa búsqueda de identidad, de roles, etcétera, etcétera, y de estereotipos. Desde esta identidad abordamos Balas y libros, donde la autora lleva a escena la crónica de lo que sucede en la Facultad de Filosofía y Letras de entonces, hoy Filología y Filosofía, en la que se refugian los republicanos que están asediados por los franquistas. De nuevo, Asun, conocedora de lo sucedido en su facultad, la Facultad de Filología, nos lo relata escenificando este hecho histórico. Vamos a conocer a una serie de personajes, todos con el mismo nombre, como ha dicho Paco, Juan, John, Joan y Juana, quienes durante el tiempo que dura el refugio en la facultad, ellos están viviendo con los libros son los que en muchas ocasiones les salvan las balas, les salvan de las balas, perdón. Algunos de los libros de aquel momento se encuentran en esta biblioteca, en la Biblioteca Histórica de Valdecilla. Probablemente el que ha mencionado Paco esté aquí hoy, con la huella de las balas. Esos libros que tenían las huellas de las balas y que se han conservado los han traído a Valdecillas. Por lo tanto, en algún momento hay visitas guiadas y los podéis, si no los habéis visto, los podéis ver, que son dignos de echarles una mirada. La autora, desde su compromiso político, relata a través de estos personajes las distintas ideologías de quienes están en el mismo bando. Interesante nos parece leer lo que dice John, el brigadista, cuando Joan, el anarquista catalán, le pregunta ¿y tú de dónde vienes? John le contesta, ¿me dejas? Sí, gracias. John le contesta, soy inglés, vine en la 11 Brigada Internacional y como tú, por aquí me he quedado desde entonces. He visto cambiar de manos estos edificios en pocas horas. Estaba aquí cuando las tropas de Asensio entraron en la facultad y un grupo de hombres que ni nos entendíamos, desorganizados, luchamos con granadas y bayonetas, de rellano en rellano, hasta echarlos de aquí. Había belgas, alemanes, franceses, una espantosa babel de lenguas,
y cuerpos, castellano, árabe. Los gritos de muerte eran los mismos para todos. La sangre manchaba las aulas, las escaleras, los pasillos, todos los cuerpos iguales al fin ante la muerte. Conseguimos resistir y aquí seguimos desde entonces, comidos por las ruinas y el polvo. A muchos nos ayudaron los libros, los sótanos estaban repletos de ellos, hay miles todavía aquí. Con ellos hicimos barricadas y con lo que pudimos tapiamos las ventanas y descubrimos que un libro y un autor también vale lo que pesa. Escogimos los volúmenes más grandes que encontramos, las enciclopedias, las colecciones de filosofía orientales y clásicas. A algún compañero se le saltaban las lágrimas mientras iban colocando las grandes obras amontonadas una sobre otra. Era una locura. Incluso hubo uno que se empeñó en hacer la barricada respetando el orden cronológico de los libros. Primero los autores griegos, luego los latinos, y así hasta nuestros días. Es absurdo, pero cuando se está en el límite hay que agarrarse a un detalle, a una cosa pequeña. Mi amigo Tomás cayó el primer día de un tiro después de una agonía de varias horas en la que me pidió que no dejara de mirarlo. Sabía que no podíamos hacer nada por él. Quería que estuviera allí cuando de vez en cuando abría los ojos. Ya veis qué tontería. Yo no podía hacer nada por él, solo estar cerca y no dejarlo morir solo. Lo demás ya lo sabéis. Me parece que es un fragmento que deberíais oír porque está lleno. Es la realidad, lo que Asun está narrando es lo que pasó allí, pero lo narra de una forma bellísima desde mi perspectiva. Esta descripción de desesperación ante la crueldad de una guerra nos recuerda las palabras, y ahora casualmente coincido con Paco, las palabras de María Eloína, protagonista de la novela de María Josefa Canellada, Penal de Ocaña. Tenéis que saber que yo fui discípula de Zamora Vicente y por lo tanto era casi hija de María Josefa y de Alonso Zamora Vicente. Pequeñas localidades de la vida. Y entonces, el protagonista de la novela de María Josefa Canellada, Penal de Ocaña, en la que, ante la crueldad de la guerra, ella ha perdido su identidad. Desde esta perspectiva se podría hacer un estudio comparativo entre balas y libros y Penal de Ocaña. Probablemente voy a poner encima de la mesa esta propuesta para ver si alguna de mis estudiantes de la asignatura El exilio y la búsqueda de identidad del máster en estudios literarios quisiera cometer esta empresa. Hay muchos momentos dramáticos, como cuando Juan se entera de que su mujer ha muerto en el parto y se queda sin ella y sin su hijo al que tanto deseaba conocer. Por otro lado, Asun narra el encuentro de la Biblia latina visigótica llena de miniaturas. La importancia de este códice trasciende a todos los que han habitado nuestro mundo durante siglos. Eso lo veis en la página 93, que es precioso ese encuentro con ese códice. Ante esta realidad y la posibilidad de que el códice salga hacia Inglaterra, se lo lleve John el brigadista, Juan, el hombre de la tierra, le dice: nada os da derecho a llevar nuestras cosas, a desposeernos una vez más. Hay una crítica muy mordaz desde el ignorante hasta el que tiene alguna formación más. Muchas otras cosas, como la camisa de Durruti, que ha mencionado también Paco, nos ofrece esta obra llena de guiños hacia el espectador para su implicación. Muchas lecturas, muchas miradas pueden ofrecernos los futuros lectores que enriquecerán con sus comentarios y aportaciones esta obra con la que tanto hemos disfrutado. Por último, felicitar y agradecer a Asun que nos haya puesto en las manos su talento artístico, y a Basilio Rodríguez Cañada, en este caso a Raquel, haberla publicado en Sigmarillion. Y a vosotros os encomiendo y os animo a que emprendáis su lectura. Muchísimas gracias. Sí, perdón, estaba pendiente del reloj. Ahora tiene que hablar Asun Bernarder, todas la conocéis, no voy a hablar de toda su obra. ¿Quieres que te presente? No, porque además ya la conocéis y no tenemos. Es un lujo, pero creo que a casi todo el mundo, excepto un par de personas, sois gente conocida, amiga, y eso es lo que mejor me llevo de esta tarde. Todo, en fin, os lo agradezco muchísimo que os hayáis venido hasta aquí. Y bueno,
como es de rigor, tengo que agradecer desde luego decir que esta obra no hubiera sido posible, esta publicación, si no hubiera sido por Paco, que dirige la colección y fue el que me propuso, oye, déjame ver tus obras, eligió 2, porque siguen algunas por ahí en el cajón, ¿no? Todavía sin publicar. Y bueno, y apostó por las obras y bueno, yo pensé que era una fantasía, la verdad, porque ha pasado el tiempo, estas las publicaciones van despacio, pero mira, al final aquí están y para mí de verdad que es una alegría, porque son obras escritas hace tiempo ya, ¿eh? No son obras recientes, son obras que he ido haciendo a lo largo del tiempo y porque claro, escribir teatro y no representar, ya sabéis que en fin, pero bueno, hemos ido haciendo alguna lectura dramatizada en la universidad, en la que habéis participado alguna Isabel o Capi, han participado en otras obras que hemos montado y que hemos hecho por puro gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os agradezco, te agradezco muchísimo, de verdad, a Paco, agradezco a la editorial, de verdad, que haya apostado por este libro. Y bueno, diréis que va, menudo lío de libros, ¿no? Porque la cantidad de cosas que habéis sido capaces de sacar de los libros, bueno, pues no es tan lío, ¿eh? Porque luego cuando leemos el teatro, yo creo que el teatro tiene la maravilla que cuando leemos los textos nos parecen siempre simples, ¿no? Yo cuando leo teatro digo, es que son simples, porque te tienes que imaginar que eso luego te tiene que tomar vida y tiene que ser encarnado por alguien y por algo en una situación determinada, y eso es lo que caracteriza el teatro, ¿no? Bueno, estas 2 obras ya habéis visto, no sé si la gente que no las conocéis si habéis pillado un poco el hilo argumental, efectivamente es la primera de Balas y Libros. Para mí fue muy emocionante escribirla. El tema de los nombres me diréis por qué Juan, no es porque mi marido se llame Juan, sino porque si hay nombres, aparte de, ¿no? Pero si hay 2 nombres característicos en España de varones son Jesús y Juan, que como sabéis además son toda una simbología de los ¿cómo se llaman? De los twins, de los que parezco que se inglesa, ¿no? De los gemelos, que sabéis que se representaba muchísimo como una dualidad de la vida y tal, y que en España verdaderamente impregnan toda nuestra cultura, ¿no? Esos 2 nombres simbólicos de Juan y Jesús, ¿no? Y claro, yo pongo todos los personajes se llaman igual porque en el fondo para mí es la idea de decir, bueno, todos somos humanos, ¿no? Todos tenemos lo que nos une es esta humanidad y no estos procesos de individualidad, que el nombre nos individualiza, nos hace, ¿no? Claro, yo he querido dar aquí, si queremos, un punto trascendente porque a veces tengo un relativismo, voy a decir emocional, del que Yana, que está aquí, siempre me critica, dice, es que todo te vale, ¿no? Todo lo acabas entendiendo, Entonces, bueno, es verdad que tengo esta cosa de decir, bueno, pues uno puede ser Juan en la vida porque la vida te ha situado ahí, o puede ser a veces Juana porque la vida te ha situado ahí, o puede ser John, o puede ser, ¿no? Todos podemos, en nuestras biografías, nuestras existencias, depende mucho de lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y no lo hemos podido elegir. Que esa para mí es la base, de verdad, de la igualdad profunda. Nadie hemos hecho nada por nacer en una familia en otra, en una época en otra, ¿no? O sea, hemos nacido, tenemos y ya está, ¿no? Entonces, el sentido del nombre, repetir el nombre, es, en el fondo, bueno, pues hacer esta crítica a estos procesos de individuación, ¿no? Con lo que nos han convencido tanto en el último siglo, ¿no? Esta lucha por la identidad, por ser alguien. Claro, luchamos por ser alguien y luego ¿cómo lo hacemos? A base de dinero, ¿no? A base de que tenemos que comprar esto, tenemos que comprar lo otro, tenemos que representarnos de una determinada manera, de otra. Bueno, pues este debate sobre la identidad, sobre el que ha escrito Almudena, por ejemplo, que la tenemos aquí de una manera también maravillosa, también late un poco en estas 2 obras, que son obras muy distintas, pero que tienen también, hay un principio de este trabajo, ¿no? Que no es que sea malo subjetivarnos y que evidentemente llevamos una vida subjetivada, ¿no? Pero creo que está en la base de un libro como el otro. Pues eso, sabéis que cuando en la guerra civil, el frente hay un momento, a los pocos meses de comenzar la guerra, que se cree que las tropas franquistas van a entrar en Madrid, pero resulta que se encuentran que no puede pasar y el frente se estabiliza en la ciudad universitaria. Y esta es una historia que, bueno, pues me llegó un poco por casualidad
Luego me leí también un trabajo interesantísimo de Enzensberger, de un alemán, que cogió todos los de la documentación sobre Durruti, y también me emocionó mucho la figura de Durruti y todo lo que representó. Esta curiosidad de que sabéis que no se sabe, pues eso, Durruti entra en Madrid con una tropa muy reducida, mucho más de lo que él tenía traída al frente de Aragón, y muere en la ciudad universitaria de un tiro perdido que nadie sabe qué es, ¿no? Y a día de hoy no se sabe por quién mató a Durruti, ¿no? Pero a mí me vale como esa, también como una metáfora, si queremos, para descentrar, ¿no?, la historia de un poco qué más da, ¿no? Lo terrible es la guerra, lo terrible son los sucesos que pasan ahí, ¿no? Y desde luego la metáfora de los libros, que los libros se llevaron de la Complutense, los que consideraron valiosos los llevaron a la Biblioteca Nacional, por lo que leí, y los que consideraron menos valiosos se dejaron en la Complutense, y efectivamente muchos están ahora aquí, ¿no? Y algunos se quedó algún libro perdido de gran valor. Entonces yo, bueno, con todas las cosas que fui leyendo, pues fui armando esta historia, ¿no?, que en el fondo es un diálogo ideológico entre también las distintas posturas de la izquierda, ¿no? ¿Qué podía diferenciar a un anarquista de un comunista? O sea, de alguien, de personas que están ideologizadas, con gente, aparece Juan, que es el señor del pueblo, que no está ideologizado, simplemente está defendiendo allí a su familia, a su vida, a su entorno, sin creerse mucho las ideologías, y también este tipo de personas pues compartimos en el mundo un montón de cosas con ellas, y es lo que quise contar en este libro, ¿no? Y el de Brujas es casi una broma literaria, ¿eh? No, es un texto que está hecho también para trabajar con imagen, y que ahora tenemos con Eva Ladro un proyecto en la facultad, que vamos a ver si la montamos este año, que hemos tenido ayuda también de la universidad, una pequeña ayuda para montar una obra, y seguramente montaremos Brujas y la hoguera, porque es una obra que es eso, es unas brujas que son quemadas, se van al cielo, al infierno, pero se encuentran con un diablo completamente indolente, ¿no? Que ya devuelve todo, ¿no? Que dice, bueno, si eso del bien y del mal, a ver, eso ya no existe hoy día, ¿no? Que es un poco, es verdad que vivimos en una especie de crisis también de ciertos valores y tal. Y se encuentra con un ser indolente, pero ellas insisten, no, que venga, que es que él, para quitárselas de encima, las manda a la tierra, y efectivamente, pero primero les dice, oye, elegid una identidad, ¿quiénes queréis ser? Y ahí hay un trabajo sobre identidades medievales, ¿no? Sobre, pues eso, la perfecta casada, y entonces ahí entran textos que no me los invento yo, que por ejemplo es el texto de Fray Luis de León, puesto ahí, ¿no? O el de la doncella, la de la Celestina, ¿no? Es el juego un poco con los modelos de esa época, pero claro, el diablo, que es un gran malvado, en lugar de mandarlos a esa época, las manda ahora, ¿no? Entonces hay un trabajo que ese es el que necesita más trabajo visual para montarlo y para que quede bien, ¿no? Porque son que nos pasan esos modelos que curiosamente siguen existiendo, ¿no? Nos parecerá muy loco, pero todavía hay muchas mujeres que queremos interpretar los papeles de las perfectas casadas, de las bellas doncellas, o sea, son modelos que están ahí, ¿no? Las que la quieren o queremos ser más independientes, porque una es, por ejemplo, una viuda rica, que claro, la condición ideal para las mujeres en esa época era en España era quedarse viudas, porque en Inglaterra no. En Inglaterra, por ejemplo, lo perdían todo, pero en España les dejaban administrar las haciendas, ¿no? O la que quiere estudiar, o la que se quiere ir a la guerra, ¿no? Es decir, que es un juego literario verdaderamente de esos modelos, ¿no? Y bueno, y de eso van estas dos obras. No sé si nos da tiempo a leer. Leemos un poquito, si nos da tiempo, ¿no? Podemos leer, si queréis, un poco, os diría yo, la primera, cómo empieza la obra de Brujas. Y ya está, lo dejamos aquí. No sé si queréis algún comentario, alguna idea. Si alguien revienta, si no dice algo, pues podéis levantar la mano. Tenemos 5 minutitos si queréis para comentar alguna cosita, si os apetece. Que da gusto oíros hablar. Da gusto oíros hablar. Gracias. ¿Me permite, coordinador, un segundito? Sí, claro. Quiero decir la presencia de José Villó, que está recogiendo todo esto, que realmente viene desde hace ya tiempo y lo difunde muy bien,
y realmente es un científico que ahora ya hace magníficos documentales y que realmente no, como sabéis de sobra vosotros que os dedicáis más a la comunicación, si no sabes en la comunicación, si no sabes en la imagen, difícilmente existe. Curiosamente, Pepe, no te he contado porque él lo llama la comarca de Puerto Llano, pero ahí sale todas las exposiciones que se hacen en Madrid, que se hacen en todos los sitios. Consultar la página de José Belló, la comarca de Puerto Llano. Cuando me hicieron venir un homenaje, se lo mandé un vídeo largo a un colega y catedrático, como leen mucho mis colegas, pues me dijeron, qué bien el homenaje que te han hecho en tu pueblo. La verdad que en Puerto Llano no lo hicieron en la Fundación Universitaria Española y donde colaboraron 75 colegas de 3 continentes. Pero bueno, José Belló, desde hace ya algunos años, ayer le dije, Pepe, vamos a escribir, no sé si a venir o no, presentamos un libro magnífico y él enseguida está aquí y ya veréis, entrad en su página cuando sea la comarca de Puerto Llano, el testimonio que recogen, que es fundamental. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la lectura, ¿no? Sí, simplemente es... bueno, el acto queda un poco cerrado con estas intervenciones, pero ahora continuamos con la lectura. Leemos nada, muy poquito, 4 o 5 páginas, ¿no? Pero yo digo que aquí las que hacemos de... ¿no? ¿Tú tienes personaje? Es que nos vamos a... Fernando hace de demonio. A ver, Fernando, ¿cómo vas a hacer eso? Fernando ha sido compañero de filología también. Y alguno de Carmen. También, alguno de Carmen. Es que no hemos ensayado. No hemos ensayado, pero vamos a hacer una lectura. Es que tenemos mucha benevolencia porque... Sí. A ver, espera, ¿qué página íbamos? Es la 113. Y necesitamos... Sí, lo leo yo si queréis el contexto, ¿vale? No nos repetimos de personaje, ¿no? Yo Diana. A ver, Diana, Evilar, Nele, y Erea. Vale. Creo que no estamos repetidas, empiezo yo. Bueno, empieza con el reparto, que los nombres siempre tienen su sentido, son... Los nombres cambian, o sea, los personajes van a ir del infierno a la tierra y en la tierra. Pues Neleb es Belén, ¿no? Lianat es Natalia, hay un desorden en los nombres y tal. Bueno, en los tiempos es el renacimiento y en la actualidad la tierra y el infierno, los espacios. Bueno, la sinopsis. 5 brujas son quemadas en la hoguera en pleno renacimiento y llegan al infierno deseosas de encontrar a su señor. Pero el diablo se muestra como un ser indolente que ha perdido la ilusión por causar el mal a los humanos. Ellas quieren vengarse y el demonio, para librarse de ellas, las manda de vuelta a la tierra después de preguntar a cada una qué modelo de mujer quiere ser. Una será la perfecta casada, otra será una intelectual, otra será una mujer soldado, otra una hermosa doncella y la última una viuda libre con patrimonio. Modelos todos de la literatura clásica. Pero el diablo, aunque indolente, diablo es, y les gasta la broma pesada de mandarlas a la tierra, pero a una época distinta de las que ellas esperaban. Llegan así a nuestra época con unos modelos de mujeres que ya no existen. ¿O sí? Una pregunta, ¿no? Esta es una obra sobre la fantasía de la construcción de la identidad, sobre los estereotipos y los roles de género, pero sobre todo es una mirada irónica sobre las trampas contemporáneas del hacerse mujer. En algún lugar de la piel de toro, el 1. En un renacimiento más bien oscuro, 5 brujas son quemadas en la hoguera. El teatro está en tinieblas, huele a chamusquino. En la oscuridad solo se escuchan las voces de 5 mujeres que están siendo quemadas y el sonido del crepitar de las llamas. Balas del diablo. Por Satán, no nos abandones.
Bien, esta soy yo. Las llamas abrasan nuestros blancos pies. Eligor, llégate a mí, que me abrazo. Bael, gran señor, nos has abandonado. Oh fiera que torna hacia mí sus garras. Y crece el odio como estas llamas. Venganza. Volveremos cuando podamos, asomaremos por las celosías del tiempo, se teñirán de sangre los oscuros mares y volverán las tinieblas a cubrir estas tierras. El 2. Las risas vengativas de las brujas se superponen con las del diablo, que aparece en escena indolente y borracho, mientras recita un párrafo de la epístola Moral a Fabio, de Fernández de Andrada, que lee e intenta memorizar de un libro que sostiene entre las manos. La lectura es completamente histriónica. Va muy bien vestido como un dandy inglés en la intimidad. Triste de aquel que vive destinado a esa antigua colonia de los vicios, augur de los semblantes del privado, cese el ansia y la sed de los oficios, que acepta el don y burla del intento el ídolo a quien hace sacrificios. Iguala con la vida el pensamiento y no le pasarás de hoy a mañana, ni aun quizá de un momento a otro momento. Poco a poco, entre brumas, han ido apareciendo las 5 mujeres. Maquilladas igual y con el pelo recogido, parecen todas la misma. El diablo no parece estar muy seguro de lo que ve. ¿Qué es esto? ¿Dónde me hallo? Nelet, ¿eres tú? Sí, yo soy, pero ¿quién el cuerpo me ha hurtado? Lienat, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? Oh muerte llena de mortal vacío. Oh vacío que mi mirar suspende. Evilar, ¿eres tú? Sí, Beliram, debo ser yo. Al menos ese era mi nombre. El diablo se frota los ojos como para disipar las tinieblas del alcohol. ¿Será posible? Vaya, cuánto jaleo. ¿Quiénes sois? Unas siervas del diablo. Miras, entonces. ¿Tuyas? Mi señor. Deteneos. ¿Se puede saber qué queréis? Descansar al fin contigo. ¡Alto! Uno no descansa si no está solo, y menos con 5 mujeres. Mi señor. ¿No me recuerdas? Por ti hemos muerto en la hoguera, por ti hemos padecido. Hemos matado. Descuartizado. Odiado. Defenestrado. Por mí, ¡ja! Eso decís todas. ¿No eres tú el soberano de los infiernos? ¿No eres tú el que habita la oscuridad? ¿No eres tú quien viene a esperarnos? Imposible. Estoy muy ocupado. Ocupado. ¿Y ahora qué haremos? ¿A dónde iremos? ¿Cuál será nuestro destino? Y yo qué sé, buscadlo. De aquí no nos movemos. ¿Cómo? Pues eso, que aquí nos quedaremos escuchando tus versos. Las demás se dan cuenta de la voluntad de Erean de querer importunar al diablo. Se acercan a él, comienzan a toquetearlo, a juguetear con él, a quitarle el libro. Sois almas de voluntad. Si os empeñáis, tal vez. Ardo en llamas encendidas. Cuanto más siento el frío de la muerte. Entremos, que ya estoy sin sosiego. No tan deprisa. Esperad un momento. No podéis entrar, pero tal vez podáis volver. ¿Por qué? ¿Por qué nos quieres lejos de tu vera? En la tierra hemos padecido, soñando despiertas con el contraste. ¿Y ahora por qué? Porque soy quien soy, y ya está. Debéis volver. ¿Volver? Pues sí, lo habéis jurado. ¿Pero no iba en serio? Imposible, ya no tenemos cuerpos. ¿Volver? ¿A dónde vamos a volver? Tuvisteis el corazón de acero, guiasteis vuestras almas hacia el rayo ardiente, y aún guardo la flor de un secreto. ¿Un secreto? ¿Un secreto a las puertas del infierno? ¿Podemos volver? Debéis. La venganza os espera. No sé si eso deseo. No sé si eso me espanta. Ya siento el calor del infierno. Quedémonos aquí para siempre. No podéis. Elegid, escoged un físico y una vida, y allí viajaréis, con cuerpos de Jacinto y Amaral. ¿En verdad podemos elegir? Y corre mucha prisa hacerlo. Hablad, y tornad al oscuro suelo. Bueno, si es verdad que podemos decidir, pensaremos con libertad. Vamos, el tiempo se agota. Nelet, di al punto lo que deseas ser. Yo quisiera ser una hermosa doncella. ¿Doncella? Una doncella con cabellos de delgado oro como los que hilan en Arabia. Los ojos los quiero verdes, rasgados, las pestañas luengas,
las cejas delgadas y alzadas, la nariz mediana, la boca pequeña, los dientes menudos y blancos, los labios colorados y grosezuelos, el rostro poco más luengo que redondo, el pecho alto, las tetas pequeñas y redondas, la tez lisa y lustrosa, que mi piel deja bien oscura la nieve. ¿De dónde has sacado un retrato tan perfecto? A un día se lo escuché a un tal Calixto que murió de amor y desventura. ¿Tu antojo es que por ti mueran? Que perezcan lentamente, estrangulados por la serpiente del deseo, que no hay penas más fieras que los males del amor. ¡Ah, qué inocente! ¿Y tú, Lianat? Yo no quiero juventud tanta, no, que no engendra más que sufrimiento. Yo quiero ser una gran dama, joven, eso sí, agraciada de cuerpo, con una casa que cuidar, alzarme presto para arreglar los criados y proveer a la familia, engendrar confianza en el pecho de un buen marido y guardar su hacienda. Vaya un destino para una bruja. El mejor en los hogares pondré la semilla del odio y con mano dulce repartiré la manzana envenenada del rencor. Cúmplase lo que imaginas. ¿Y tú, Belirán? ¿Yo? Sí, ¿por qué dudas? Yo quisiera saber si por fuerza mujer tengo que ser. Vaya, esta sí que sabe. ¿Quieres mudar de condición? No, mujer soy, pero me aburren los menesteres mujeriles. ¿Y qué quieres? Ser mujer, pero a la guerra ir. Que la fuerza desborde mi pecho y no tener que remendar. Las ropas del guerrero. Si eso es, me vestiré de hombre. Y con furor mi brazo poderoso tomará la lanza de Minerva y combatirá el bravo mar y el airado viento. Ser libre como los hombres, de recorrer los campos y las haciendas. Dormiré bajo la luna y contaré las estrellas. Y a mi alrededor crecerá el espanto. Así será. ¿Y tú, Evilán? Yo también quiero el más preciado de los dones, pero no quiero ser soldado, ¿no? ¿Y qué otro camino hay para que una mujer disponga de su libertad? Algo habrá, no lo sé. Sí, ya está. Viuda he de ser. ¿Viuda? Sí, viuda. Joven, pero con un gran patrimonio. Nobleza y antigüedad de linaje. Y jamás entregaré mi ingenio ni mis resplandecientes virtudes a varón alguno. Sola viviré buscando siempre mi placer. Hombres, no hay uno que quiera convertirse en dueño. Que no quiera convertirse en dueño. No pararán hasta conseguir su hacienda, tu hacienda. No es un mundo para hembras solas. Sabré hacer de la virtud el vicio. ¿Pero qué es lo que quieres? Libertad y poder. Gobernar. Si no puedo hacerlo abiertamente, lo haré desde la sombra. Y ya se sabe, no hay manera de regentar que no suponga crueldad. Los caminos de la libertad no son muchos para una mujer. ¿Y tú, es real? Como vosotras, yo también deseo una extraña libertad. ¿Qué libertad es esa? La de pensar, qué cosa más rara. Quiero tiempo. Tiempo para aprender a leer y a escribir como los hombres. Tiempo para conocer otras lenguas, para tener el don de la palabra, para entender qué nos mueve, qué fuerza nos mantiene en el vacío. Saber por qué nuestra carne se abrasa y muere. Saber por qué no nos conformamos. Eso sí es ambición. Palabras, palabras. ¿Y eso para qué sirve? Quien tiene la palabra, tiene la espada. Así será. Las brujas comienzan a desvanecerse, el diablo se queda solo, se despereza, tira el hilo. Ah, mujeres, mujeres. Estas son un peligro. ¿Pero allá van? Mejor tenerlas en la tierra que en el infierno. Este empeño por ser alguien me pone nervioso. Yo, sin ir más lejos, he sido siempre el desorden. Medio animal, medio humano, blanco y negro. ¿Y qué? ¿A quién le importa? Ese es mi poder. Pero ellas no. Ellas a ser alguien. A escoger una identidad. A fabricarse un pasado y un futuro. Nunca entenderé a las mujeres. ¿Quién las entiende?